Hola, buenas tardes a todos. Bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Diana. Tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, Andrés. Muy bien. Bien, el día de hoy, entonces, tenemos las primeras lecturas activas. Y bien, vamos a ver, entonces, el orden es el que ustedes mismos, pues, se vayan dando, ¿no? Allá por aptitud, por deseo de ustedes, pues entonces dicen yo quiero, y ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente presentan ustedes los dos articulitos, primero uno, después el otro, diciendo un resumen de lo que dice el artículo, las lagunas que ustedes le encuentran y los aportes positivos. O primero, mejor, los aportes positivos y luego las lagunas, las deficiencias que puede tener el artículo. Y ya con eso, y ya tienen un poco más de puntaje, 15 puntos más, ¿no? Entonces, bueno, si lo hacen muy bien. Entonces, eso sería. Y bien, más o menos unos 10 minutos por cada uno. Después de cada presentación, podemos interactuar entre todos y hablar un poco de lo que se ha presentado, lo que se ha dicho. Entonces, por eso se llama activa, ¿no? Porque ustedes presentan y también entre todos, pues opinamos o decimos algo al respecto. Muy bien, ¿quién quiere empezar? Yo empiezo, profe. Diana, adelante. Profe, a mí me gustaría ir después de Ah, Diana. claro. Ok, muy bien, muy bien. Ah, ya me acordé. Muy bien. Ok, entonces primero Diana. Dinos, Diana. Sí. A ver. Bueno, yo saqué una revista que se llama La noción de causalidad en Sigmund Freud. Y en esta vienen como tres partes que fueron como las que yo más capté y agarré lo que pude y resumí las tres partecitas y quería como hacer un resumen, bueno, decírselas así como más o menos lo que entendí de cada una. Muy Y bien. al fin y al cabo de eso era el artículo. Bueno, primero habla de la determinación en los fenómenos psíquicos, donde Freud se encarga de atacar la suposición de que existen fenómenos psíquicos insignificantes, como los sueños o los actos fallidos en su época. Habla de que el carácter común a todos los casos reside en que los fenómenos se pueden reconducir a un material psíquico incompletamente sofocado. Es un material que digamos que se esfuerza a apartarse de la conciencia, que no ha sido despojado de su capacidad de exteriorizarse o algo así dice. Y Freud dirá que toda ocurrencia que en el yo consciente se presente como libre albedrío, no obstante obedece a un estricto determinismo que realmente no se habría creído posible. Y de ahí entonces que el método psicoanalítico se muestra como principal argumento a favor de la hipótesis determinista, entendiendo por determinismo la posibilidad de reconstruir el conflicto entre las representaciones que derivaron en los fenómenos aparentemente contingentes o insignificantes. Entonces, como determinismo psíquico, se presenta la conjugación de ambas hipótesis, lo que permite explicar racionalmente toda la serie de fenómenos que aparecen como irracionales, porque para Freud los fenómenos humanos están determinados y es por ello que son susceptibles de ser explicados por apelación a las leyes universales. Algo así dice. Yo ahorita hablaré de esto en los pros y los contras. Después están las características de la noción freudiana de casualidad, en donde viene la retroacción, que se trata del acontecimiento psíquico que consiste en la resignificación de las experiencias pasadas a partir de las experiencias presentes, entendiendo por experiencias a toda una serie de fenómenos, como lo serían las impresiones, las vivencias, las huellas némicas y también las representaciones. Se encuentra en la posibilidad de que el individuo modifique los acontecimientos pasados desde el presente, habilitando esto a conseguir un tipo de causalidad recursiva distinta de la lineal. Entonces, existen diversas formas como las huellas némicas, signos de percepción, representaciones, que es metaforizado como la operación de presión sobre una superficie en la que luego
quedarían marcas o indicios de lo que pasó. Esas marcas, lejos de registrarse una sola vez y para siempre, sufren modificaciones conforme pasa el tiempo. Entonces, eso significa que son retranscriptas. Es igual que nuestro mecanismo psíquico que ha generado por estratificación sucesiva, pues de tiempo en tiempo, el material preexiste de huellas némicas que experimentan un reordenamiento según nuevos nexos, o sea, una retranscripción. Y después se encuentra la sobredeterminación, que se trata de que todo suceso que parece estar sobredeterminado se revela como el efecto de varias causas convergentes, o sea que en su etiología se conjugan varios factores. La sobredeterminación se refiere a una determinación a partir de varias causas de distinto tipo, multicausalidad, en la que cada suceso posee una condición suficientemente compleja de tipo conjuntiva. Entonces, según Freud, tanto la sobredeterminación como la retroacción son hipótesis que refieren a distintos tipos de entidades en el marco de distintos modelos causales. Hay dos acepciones diferentes. Una se refiere a la multiplicidad de significados que pueden intervenir convergiendo en la causación de un fenómeno, cuya relación existe con independencia de lo aparente, y por otro lado la sobredeterminación se refiere a una determinación a partir de varias causas de distinto tipo. El concepto da cuenta de una multicausalidad en la que cada suceso posee una condición suficientemente compleja y es conjuntiva, o sea que está dada por la unión de varios elementos. Y es por ello que para Freud, ningún hecho por sí solo puede explicar la determinación de un fenómeno psíquico, sino que se necesitan varios factores complementarios porque se trata de la conjunción, o sea, de distintas entidades para producir ese resultado. No sé si entendieron. Muy bien. Ujú. Y, y ya ahí terminé. Y como pros, digamos que se entendió bien, o por lo menos yo lo que entendí mejor fue la sobredeterminación y se entendió el punto central de la retroacción, pero aún así no se explicaron muy bien unas partes que venían en su contenido que ni siquiera las mencioné porque no estaban como bien explicadas, o al menos para mi cabeza, y ni siquiera las puse. Y como contras, no se explicó de la mejor manera la determinación, que era lo primero que no, bueno, a mí no me dejó como satisfecha, y venían cosas que no decían nada para entender bien el artículo, solo eran como mucho relleno y no se llevó una buena conexión entre las diversas formas de explicar la noción de la causalidad, como ahí venía. Después leí otra revista que se llama La voluntad y representación en Arthur Schopenhauer y su influencia sobre la obra de Sigmund Freud. Y habla mucho como de la voluntad y después va, bueno, agrega otras cosas. Bueno, se empieza con la palabra voluntad, que Schopenhauer hace referencia al sustrato último de toda realidad, a su componente esencial, que es el deseo, el dolor, el esfuerzo, etc. Todo en el fondo no es sino un deseo ciego e insaciable, según esta vista de Schopenhauer. La voluntad es el principio motor de todo, la explicación inexplicable de todas las manifestaciones empíricas, que incluso el intelecto humano está sometido a la voluntad, con lo cual no puede llegar a conocerla realmente. Tenemos una experiencia interior de la voluntad y por eso somos conscientes de ella, pero no penetramos cognitivamente en ella. Porque la voluntad es una e indivisible, pero sus manifestaciones y sus objetivaciones son diversas. Entonces la voluntad opera irracionalmente, o sea, sin fin ni objetivo, crea por el simple hecho de crear, porque según esto es como su aspiración sin fin, para eso es como que está. Luego se encuentra como que en la mente humana inventa categorías y se esfuerza para que los hechos queden en casilleros separados, a pesar de que los hechos se subvierten constantemente y han surgido
han surgido nuevas categorías, mientras que las más antiguas han vivido un proceso de subdivisión a medida que los grupos especializados, necesidades y aptitudes específicas se convierten como en la base de otras aptitudes y otras voluntades, o sea que todo va como moviéndose. Y es por eso que las personas experimentan a menudo pensamientos y sentimientos que son tan dolorosos que no pueden soportarlos. Aquí entra la teoría fatalista de Schopenhauer, pues coincide en que existen pensamientos y sentimientos, al igual que los recuerdos asociados a ellos, que no pueden ser expulsados de la mente o de la voluntad, en este caso, pero sí pueden ser expulsados del consciente para formar parte del inconsciente. En términos de Schopenhauer, se dice que se tornan irrupciones de la voluntad. Y también leí que los paralelismos entre Schopenhauer y Freud son notables, especialmente en lo que se refiere a sus puntos de vista sobre ética y estética, porque la semejanza más importante es que puede encontrarse en ambos el mismo sombrío realismo que busca las raíces de la espiritualidad humana en oscuras fuerzas primitivas e instintivas, que es lo que hemos visto en bueno, a lo largo del semestre con Freud. Para los dos autores, la sexualidad es la más fuerte de los dos, la más perfecta manifestación de la voluntad de vivir. Y Schopenhauer llegó tan lejos como para afirmar que el ser humano es impulso sexual concreto por cuanto su origen es un acto de copulación y este impulso por sí solo perpetúa y mantiene por completo su existencia fenoménica. O sea, que la conducta sexual fluye desde las profundidades de nuestro acto de naturaleza, es lo que dice. Y desde el punto de vista de Schopenhauer y Freud, la voluntad y el eros están en lucha continua y todas sus múltiples manifestaciones en este mundo están eternamente compitiendo por alcanzar alguna satisfacción. Entonces, la voluntad genera movimientos a todas las cosas de manera de empuje y hacer desear vehementemente procrear, por así decirlo. Entonces, los dos filósofos, en cuanto se especializa en un individuo, el instinto del amor es porque esto no es en el fondo más que una misma voluntad que aspira a vivir un ser nuevo y distinto, exactamente determinado. Y en este caso, el instinto del amor subjetivo ilusiona por completo a la conciencia y sabe ponerse el antifaz de una admiración objetiva, que no lo es. Y la semejanza más importante, bueno, bueno, ya lo mencioné, es que puede encontrarse en ambos el mismo sombrío realismo que busca las raíces de la espiritualidad humana, oscuras fuerzas primitivas e instintivas. De esto, los pros fue que la verdad es que sí lo entendí bien, o sea, se entendió todo a lo que se refería en voluntad y llevaba un buen hilo entre el contenido, o sea, una cosa llevaba a la otra, iba en orden, es a lo que me refiero. Y los contras, creo que me faltó un poco de explicación en la parte de la sexualidad en relación con la voluntad para entenderlo más a fondo. Pero sí, no sé si me entendieron. Sí, a tu exposición, sí. Muy bien. Bien, criterios, chicos. Observaciones de la compañera. Ninguna observación. Bueno, yo creo que a mí me parece, Diana, que efectivamente la primera lectura es más pesada, ¿no? Tiene como muchas Sí, afirmaciones, claro. ¿verdad? Muchas afirmaciones, eso de la determinación y la determinación, ¿cuál fue el otro tipo? ¿Verdad? La retroacción y la determinación, sobredeterminación y retroacción, me Sí, parece. ajá. La sobredeterminación sí lo aclara más, pero aún así siguen Ujú, como pidiendo más justificación, ¿verdad? De por qué ujú. se afirma de esa manera. Y incluso a Freud no se le ocurrió, ¿verdad? Pero sí, lo que sí puedo yo decir, no sé, espero, es que en el fondo, claro, la tendencia del método positivista es lo que predomina ahí, ¿no? Entonces, el método positivista se empeña que efectivamente tiene que haber una explicación de todo fenómeno posible. O sea, si se dio el fenómeno, se dio por algo.
trataremos de detallar por qué se dio. En ese sentido, pues sería el método del determinista, ¿no? Pero es que es un determinismo, yo diría, racional, ¿no? Si las cosas se dan por algo. O sea, no es un pecado y es ahí donde habría que hacer la observación, digo yo. No es un pecado ser un científico y por ser un científico, utilizar el método positivista eh, estrictamente que cree que tiene que haber una causalidad, por tanto, tiene que haber un determinismo. ¿No sería que en el fondo los autores están defendiendo la ausencia de todo determinismo? O sea, la relatividad de todas las acciones. Entonces no sería posible la ciencia. Sería un disparate, ¿no? O sea, sería un disparate que incluso iría en contra del progreso científico y en contra del progreso de la humanidad, de la vida. O sea, si todo es relativo, entonces mañana me tiro desde un edificio muy alto, que tal vez no sea un ser humano de esos que se matan por caerse tan alto. Puede ser que sea una excepción. O sea, es muy relativo. Esa afirmación sí que es relativa, ¿no? O sí que es contundentemente, creo, un error. Entonces, yo diría que en el fondo tal vez el estado de los autores eso. Y el lenguaje enmarañado otra vez viene a complicar más bien las ideas que expone, ¿no? Es Sí, una, totalmente, profe. ¿verdad? El Sí, artículo sí fue bastante extraño. O sea, sí lo entendí, pero eso de la determinación estuvo muy complicado. sí, sí, o sea, hacen como una suerte de tuerca por ahí que uno no sabe para dónde está girando. Y luego el otro artículo que dijiste lo considero muy claro, muy interesante, porque revela efectivamente los nexos entre Schopenhauer y Freud. Y, y probablemente, eso ya yo no soy historiador para llegar a eso, ¿no? Pero yo no sé si había en el fondo como una sintonía del ambiente, ¿no? Porque también los novelistas leían a Schopenhauer, von Horman también leía a Schopenhauer, o sea, hay un común ambiente, incluso Darwin leía a Schopenhauer, entonces es como que todo un ambiente que está leyendo a Schopenhauer, tratando de dirimir qué tan grave es el tema de la voluntad en el hombre, hasta dónde lo lleva. Probablemente no sé si es un ambiente, pero definitivamente la aproximación que haces y que iluminas, yo creo que está muy bien, ¿verdad? Es muy instructiva. No sé si los compañeros quieren agregar algo. Bueno, ahora sí, la siguiente chica. Yo. Eso, muy bien. Carol. Hola, Hola. hola. Bueno, hola a todos y todas. Yo les voy a hablar un poco sobre la interpretación de los sueños y el malestar en la cultura. Entonces, el primer artículo del que les voy a hablar se llama La concepción freudiana del sueño y fue publicada en la Revista Filosófica de la Universidad de Costa Rica por Adrián Villalobos. Entonces, comenzando por la concepción freudiana del sueño, según el artículo, Freud tiene dos pensamientos principales. El primero es que los sueños tienen sentido, pero su contenido no es evidente, por lo que hay que interpretarlos para poder comprenderlos. Y el segundo es que los sueños son la vía regia para acceder al inconsciente. Entonces, Freud divide la totalidad de las fuentes del sueño en cuatro. Uno es un estímulo sensorial externo, que son los estímulos que un soñante recibe del medio. Por ejemplo, si hay una determinada temperatura en la habitación o si está el timbre del reloj despertador o no sé si lo picó un insecto o algo así. El estímulo sensorial interno, que son las sensaciones visuales y auditivas, por ejemplo, el zumbido de los oídos. Un estímulo somático interno, que es el producto de las sensaciones como de los órganos internos y las fuentes de los estímulos puramente psíquicos. Entonces, ¿qué es un sueño? En el artículo dice que cuando soñamos nos hayamos dormidos, ¿verdad? Entonces, el fenómeno onírico se nos muestra como un intermedio entre el reposo y la vigilia. Entonces, según Freud, el durmiente tiene como lazos con el mundo exterior y los procesos psicológicos de reposo difieren por completo de la vida despierta. Entonces, en el sueño se dividen por contenidos latentes y manifiestos. Pero, ¿cuál es la función del sueño? Entonces, según el artículo y el pensamiento de Freud, la función de un sueño es la realización de los deseos.
Entonces, Freud le asigna a los sueños una función de ser realizaciones de deseos y fundamentalmente son deseos infantiles. Porque los sueños de los niños suelen ser muy claros y se muestran como de una manera fácil la función cumplidora como de los deseos, mientras que los de los adultos son muy complicados y a veces como que la realización del deseo se puede disfrazar para no despertar al durmiente. Entonces, bueno, lo más importante que hay que entender es que el sueño es una realización de los deseos, pero casi siempre está deformada por la represión. Después el artículo habla un poco sobre las procedencias de los deseos, que también son cuatro. Puede ser provocado durante el día y sin haber hallado como una satisfacción. También puede ser durante el día, pero pudo haber sido rechazado. Deseos reprimidos anteriormente, de cuando éramos niños o de años pasados, y deseos que pueden surgir durante la noche, como la sed o algún otro deseo. Y también hay una parte donde habla de que los deseos, bueno, los sueños se pueden interpretar, pero que la interpretación tiene límites. Entonces, la interpretación, bueno, habla que la interpretación consiste en una reconstrucción de las ideas latentes de los sueños que se hace por un psicoanalista y él trata como de interpretar y construir el sentido del sueño, pero no siempre va a ser una realidad o verdad absoluta, sino que va a ser una reconstrucción y esto puede variar. Y bueno, eso es más o menos como el resumen del artículo. A mí me pareció que en general era bastante bueno porque explica muy bien como los primeros capítulos de la interpretación de los sueños. Entonces, digamos, ahí lo estuve comparando un poco con el libro y siento que si alguien quiere como leer algún artículo corto y no quiere leer como todos los capítulos de la interpretación de los sueños, entonces lo puede leer y puede ahí como entender un poco del pensamiento de Freud hacia la interpretación de los sueños. Y bueno, ese es el primer artículo. El otro artículo se llama Transformaciones sociales y subjetividad del malestar de la restricción hacia el malestar del exceso. Y este fue publicado por la revista filosófica de la Universidad Andrés Bello por Rodrigo Bilbao. Y bueno, de lo que habla, primero es que siempre va a existir una idea de que las tendencias, los estilos y los cambios en la sociedad nos inciden a los individuos en nuestros modos de vincularnos y de estar en el mundo. Entonces, bueno, se describe como que hay un malestar que está basado en la restricción. Entonces, el tema que se expone es como que hay una sociedad que restringe a los individuos en sus pulsiones. Entonces, habla como sobre del malestar en la cultura, a donde Freud se pregunta sobre la infelicidad del hombre, ¿verdad?, que vive en sociedad. Entonces, básicamente como la idea en general es que para tener lazos sociales, un individuo tiene que intercambiar como esos lazos sociales, o sea, puede tener lazos sociales si tiene pérdida de satisfacción pulsional. Entonces, es ese malestar en el individuo provocado por un antagonismo entre una pulsión que exige y la cultura que va a restringir. Entonces, en resumen, Freud piensa que los miembros de una comunidad deben de postergar sus necesidades pulsionales para poder vivir de una forma colectiva. Y la pregunta como, esa es como la exposición que da como sobre el pensamiento del malestar en la cultura, pero la pregunta que surge en el artículo es que si esta lógica propuesta por Freud se como que alcanza para entender las situaciones postmodernas, porque han habido como cambios sociales, culturales y desde que Freud lo escribió, ¿verdad? Entonces, el artículo propone como que ahora, como por el discurso capitalista, se nos ha ofrecido como un camino del deseo que va de la idea de Freud, de las restricciones, de las satisfacciones en pro de los lazos sociales. Entonces, por un ejemplo como de que el mercado nos ofrece, no sé, iPhones, iPads o computadoras y propone que alcanzamos la felicidad con esa compra y así es como se desvanece el deseo y nos moviliza como una y otra vez, ¿verdad? Entonces, bueno, como estamos en una era de producción de medida de objetos, lo que nos ayuda, entre comillas, es como como optar por ese goce parcial.
y una salida de otro tipo de goces o pulsiones que más bien nos mantienen como, digamos, esos otros goces nos mantienen fuera de la sociedad, pero estos goces parciales que nos da como el capitalismo nos mantienen más o menos en sociedad. Pero también en el artículo se habla que la abundancia más bien no trae tranquilidad, sino que más bien va a saturar a las personas y lo presionan a uno como consumidor, ¿verdad? Como a consumir en exceso, ¿verdad? Y a veces ese exceso tampoco va a cumplir los goces, bueno, los goces. Entonces, se habla como, hay como una comparación de ese exceso, ¿verdad? Que en el psicoanálisis se lee como pulsión de muerte con esfuerzos de ruptura en el vínculo social. Entonces, en general, las ideas que se exponen en el artículo, siento que está como muy bien con el pensamiento de Freud, ¿verdad? Porque habla, o sea, sí se habla del malestar en la cultura, eh, como de eso, de que las satisfacciones del individuo se tienen que restringir para vivir en sociedad plenamente, pero para mí lo interesante en este artículo es que el autor relaciona como el malestar en la cultura con el malestar que ahora nos da el exceso, porque digamos, es cierto que para vivir en sociedad debemos como de comportarnos de una forma, pero por medio como de estas compras, tal vez a veces desmedidas, podemos darnos como un goce, ¿verdad? Que está aceptado por la sociedad y que nos puede ayudar como a restringirnos de otras pulsiones, pero aunque con estas compras intentemos como ser aceptados o relacionarnos mejor, en realidad nos alejan como más de la sociedad. Y, y bueno, en general siento como que el artículo podría hablar un poco más sobre el malestar en la cultura porque no lo explica como muy bien y sí estaría muy interesante mejor para poder entender como la relación con el segundo tema, que es como el discurso capitalista y cómo nos afecta ahora el exceso. Y sí, eso sería. Bueno, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna observación para la señorina? Buenas tardes. Hola. Eh, bueno, no es tanto una observación, sino que el texto que yo también, que el artículo que abordé también habla mucho de eso y bueno, ya se me adelantó como medio artículo, pero a mí también me queda como que bastante curiosidad en esa explicación del consumismo capitalista y cómo funciona y cómo es como de alguna forma también conflictivo, ¿verdad? Claro. Que nos acerca, pero al mismo tiempo nos distancia. Sí. Eh, es un tema muy interesante, ¿no? O sea, probablemente uno de los que más se acerca a un planteamiento como ese es Herbert Marcuse, ¿no? En Eros y Civilización. O sea, se presenta como una gratificación y por tanto vestido de erotismo el hecho de consumir. Y consumir determinado objeto te hace feliz, como decía la compañera, ¿no? O sea, consumes un iPhone y supuestamente ya eres una superpersona. ¿Ah? Cuando te lo roban, vas y te compras otro. O sea, hasta la ingratitud recibida puede ser revestida mágicamente de la ausencia de dolor. Es una sociedad muy extraña, ¿eh? Y es una manera de conducirse a partir de las cosas. Otro que podría iluminar un poco eso es Eric Fromm, ¿no? Una sociedad que se identifica con las cosas, con el comercio, y que se va despersonalizando cada quien de sí mismo, se convierte al final en una sociedad totalmente necrofílica, ¿no? Eh, el dolor desaparece, el dolor deja de ser una realidad, la insensibilidad es sustituida por una posesión. Entonces, es muy raro, es una transformación muy rara y muy sutil, ¿ah? Destructiva totalmente. Es muy interesante seguir estudiando eso. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera decirle algo más a la presentación de la compañera? Y la presentación de los sueños, efectivamente, ¿eh? Es una síntesis, ¿no? Es una síntesis muy pedagógica, muy didáctica y ilumina muchas cosas. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo? No.
Bueno, Sí. sí, Adrián. Vieras que, bueno, yo creo que ya que nadie va, nadie va a opinar ni hacer Ajá. comentarios. Quería preguntarle si podía exponer un texto hoy y el otro la otra semana. Es que no tenía duda porque lo que quería exponer era como un apartado de un capítulo, de una tesis que encontré, que es de Freud y Ajá. literatura, pero igual no sabía si podía, entonces solo preparé un texto, entonces no sé si podría. Sí, claro, pues si quieres. Ahí te hago la excepción. Y Está te bien, pongo profe, gracias. ok, ok. Entonces, por un 50% de un 100. Ok, Sí. adelante. Bueno, el texto del artículo que yo busqué, que leí y que resumí, se llama Una paradoja freudiana del amor, que si, bueno, ya si bien se ve, está como que muy conectada con lo que expuso la compañera Carolina ahorita. La idea de que sea vínculo, es decir, que tenga su acepción unificadora de síntesis, el amor, pero que al mismo tiempo atente contra la cultura. Entonces, bueno, el título ya es muy claro, es una paradoja freudiana de la concepción del amor. Y bueno, los principales textos que aborda son el malestar en la cultura, la psicología de las masas y el análisis del yo, pulsiones y destino de pulsión. Esos son como los tres textos que más cita. Yo traté de resumir en una pregunta, o más bien la pregunta que intenta responder el texto, que es cómo es que el amor precursor de la cultura, porque Freud me parece que lo ubica como el origen del vínculo cultural, puede atentar contra ella al mismo tiempo. Esa es como la pregunta que intenta responder el texto. Bueno, pues el asunto fundamental es que, digamos, hay una naturaleza paradójica del amor en el sentido de que el eros es sintetización, es unificador, es vinculador, y que por otra parte no busca más que la unión a despecho de terceros. Eso es cuando habla cuando el yo encuentra su objeto de amor y que esa unificación pues quiere excluir a los terceros, de forma que ahí sería como la, como el kit del asunto, digamos, como la paradoja fundamental. Después de esto, la parte que a mí más como que me quedó como quedó un poco insatisfecho a la hora de explicarlo, es que el amor desde luego viene acompañado de efectos como la envidia, los celos y como el odio, y que esta ambivalencia, en una parte del texto se habla de que es conflictiva y habla de agresividad, pero en esa parte hace una digresión mencionando a Lacan, de forma que ahí pues no le explica muy bien, por lo cual yo me perdí. Pero se pone como ejemplo que hay esa ambivalencia, que es conflicto y agresividad a la hora de que el yo seleccione el afecto de amor, porque resumiríamos que esta es, más bien, la construcción de la identidad del yo se da a partir de la elección de una imagen, pero siempre conservando cierto narcisismo. Nunca se, nunca se termina de la libido nunca se traslada, siempre queda algo de narcisista. Entonces, se supone que ahí radica la conflictividad, la agresividad de la elección del amor entre el yo y el otro. Ya luego el artículo hace una pequeña como introducción a la hora de que cuando surge el amor, también lo ubica estructuralmente en la familia, ahí hay una primera conflictividad, por ejemplo, con la imagen del hermano, eh, cuando se dan los celos y la envidia por la preferencia del amor paternal o maternal, y esa conflictividad en la estructura familiar se ve en el caso de que estos primeros celos luego se asimilan eh, socialmente cuando se nota que este amor pues es, digamos, uniforme, que los padres de alguna forma quieren sin mucha distinción a los hijos. De forma que ahí ya hay un primer problema. Luego habla del narcisismo primario, eh, de la formación del yo con los parámetros del placer y del displacer. Eh, Luego, los fundamentos de la convivencia entre los humanos. Ahí ubica, por ejemplo, la incitación, la obligación circundante del hombre al trabajo. Y por otra parte, el amor. Son los dos fundamentos que se establece el texto. Y bueno, luego de esto ya nos habla de mucho de lo que nos ha hablado Carolina, de la pulsión de vida, la pulsión de muerte
y de que ambas son conflictivas, que son bastante problemáticas en el desarrollo de la vida en general, pero sobre todo en la sexualidad y la cultura. Y bueno, ya lo demás, yo creo que lo dijo la compañera, a mí también me parece interesante la idea de que la pulsión de meta inhibida, menciona el texto, es, digamos, sirve como de dique para la conservación del amor, porque la pulsión sexual, pues, tiene su acabamiento en la satisfacción inmediata. Entonces, el texto habla de que si no hay una mezcla entre ambas, pues no hay conservación del amor, o por lo menos uno tiene que estar dominada a la otra y no de forma inversa. Y bueno, yo creo que ese sería el resumen del texto, para no ser como más redundante con lo que haya dicho la compañera. Ahora, el texto explica muy bien esos conceptos, es corto, son como 8 páginas, y como se ve, se hace de la formación del yo hasta la fricción, los problemas que hay entre sexualidad y cultura, ya como la compañera dijo, de cómo la cultura de alguna forma limita y reprime la sexualidad, menciona desde la monogamia, la heterosexualidad, de forma que ahí se puede ver la conflictividad desde la formación del yo hasta el papel que tiene el amor, que es, como decía en esa parte, que quedé un poco perdido, de agresividad. Y bueno, los contras que vería es que, pues, no hay hace una mención de la conflictividad, de la ambivalencia que tiene el amor, pero bueno, no se desarrolla, pues, no se desarrolla tanto esta ambivalencia que parece tener el amor, que está, pues, desde que emerge, en una constante, pues, tras la pasión de amor, odio, de celos, de preferencias, porque al final era lo que mencionaba, que la exigencia del amor al prójimo, menciona ese texto, lo que impone la sociedad del amor al prójimo es, ya digamos, que sería el precepto, pues, cristiano por excelencia, es causante, menciona al final de ese texto, de la misma tensión y agresividad de la formación del yo, pues el yo se construye a partir de la identificación narcisista con la imagen del otro. Entonces creo que, bueno, esa sería la exposición del texto, profe. Muy bien. Esa última observación a mí me llama particularmente la atención, ¿no? Porque sería precisamente un rasgo de ambivalencia, ¿no? Entonces, no sé, eso es como provocador, ¿no? Eso último es provocador. Y sí, bueno, el énfasis es ciertamente el desarrollo de la capacidad del amor, la capacidad de amar como una capacidad realmente. Entonces, me parece muy sugerente. No sé, creo que hay como una especie de laguna, ¿verdad? En el autor. Habla del amor, pero no establece bien las diferencias del desarrollo psicosexual que pueden afectar esa manifestación del amor. Entonces ahí en medio, la manifestación del amor puede ser una normalidad, dependiendo del grado de desarrollo alcanzado. Entonces eso es muy sugerente. Además, creo que hay una laguna más, y es el amor que causa angustia, ¿no? O cuando el amor se relaciona con la angustia, por alguna otra razón, sea porque falta el objeto de amor, sea porque no se recibe la reciprocidad de amor que se espera, o sea por el conflicto que proponen otros alrededor de la pareja que se ame o de los seres que se amen, eh, el amor y la angustia, ¿no? Y culturalmente la inhibición para amar. Es muy interesante todo eso. Bueno, Profe, ujú. esta idea del amor como angustia, ¿en dónde podría ubicarla? Es que estoy leyendo una Ajá, novela griega, Daphnis y Chloe, seguro todos, algunos las hemos escuchado, que es clásica, ajá, muy bien, que digamos es como el despertar del Eros, y esto, pues yo la empecé ahora y estoy viendo perfectamente cómo puede dar una lectura freudiana de esto, porque incluso se plantea el amor como un dolor, o sea, el despertar del amor es doloroso para ambos jóvenes. claro. Ujú.
implica la separación a cada rato, ¿no? Y el dolor de no verte y la angustia de quererte y no sé si te quiero bien como te debo querer o si tú me quieres como creo que me quieres o deberías quererme. Implica un conflicto, el amor es un conflicto. Y el desconocimiento de eso, porque acá que tengo el libro, por ejemplo, ellos están, digamos, en este despertar del Eros y pues les voy a leer textualmente, y se alegraban al verse, les dolía separarse, estaban desazonados, deseaban algo e ignoraban que solo sabían él que el origen de su mal era un beso y ella que era un baño. Entonces, todo lo que hacen al final se puede convertir en un boomerang, ¿no? De dolor. Eso es terrible, eso es una tragedia. O sea, a quien amas te va a causar dolor. O sea, es el complejo de Edipo. Y otra vez vuelvo al pensamiento que decía hoy en la mañana. eh, los poetas son los que primero captaron eso. ¿Ah? Shakespeare, Sófocles, o sea, fueron los primeros que captaron eso, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y efectivamente, si quieres amar, como dice el dicho alemán, tienes que tirarte al agua y no esperes salir vivo, ¿verdad? O sea, tírate y ahí lo que el destino diga, ¿no? Lo que la suerte diga. Si vas a ser agredido, corre. ¿No? El amor ese te enseñó a amarte a ti mismo, a no ser agredido. Bueno, muy bien. Muy interesante. Muy bonita la participación tuya, Adrián. Muy complementadora de la de Caro. Muy bien. ¿Algo que le quieran decir a la presentación de Adrián? ¿No? Ok, bueno, vamos. El siguiente. ¿Quién quiere? Faltan todavía muchos, ¿eh? Faltan casi 80 personas. Bueno, muy bien. Adelante. ¿Quién más? A lo mejor que todos quieren exponer de hoy en 8. Dios, hasta las 10 de la noche no va a dar. Bueno, chicos, a ver, ¿quién quiere? Arturo. Ni profe, yo, Ah, tú. Muy bien, Sabrina, hola. dado que Adelante. nadie va. Ajá. Profe, mayormente yo lo que hice fue como leer los artículos y analizarlos. Muy bien. Entonces, no hice resumen, Bueno, sino es como mi opinión sobre cada artículo y muy lo que bien. entendí sobre ellos. Está bien. El primer artículo es de Francisco Chávez Montalvo y se llama Un síntoma neurótico, un retorno del olvido. Yo lo que hice fue que al buscar artículos busqué todo lo que fuera relacionado al olvido de Freud porque es el tema que más me llama la atención de él. Entonces, sí, todo está centrado en el olvido. Muy bien, muy bien. Ok, lo que dice el artículo es que el olvido se relaciona con un recuerdo traumante y explica mucho esto de que, por ejemplo, tal vez al hacer una acción o al querer hacer algo, recordar un nombre, incluso menciona el tema de los nombres propios, se olvida. O sea, uno no tiene la capacidad de recordar exactamente qué es, simplemente como que le suena familiar, pero al ser un evento traumante, se olvida inconscientemente, o sea, de forma no, o sea, sin querer. Involuntaria. Ajá, involuntaria era la palabra, gracias. Bueno, Entonces, al ser un evento traumante, hay nombres o eventos específicos que se olvidan por esto. Pero también menciona que hay momentos en los que una persona intenta bloquear un recuerdo o olvidarlo intencionalmente, pero no se puede. Al hacerlo, se olvida otra cosa. Se olvida otro nombre, se olvida otro momento que no se quiere olvidar y se mantiene el que se quería olvidar. Esto también menciona el tema de que incluso se pueden alterar los recuerdos al pensar sobre, al recordar un recuerdo, valga la redundancia, es diferente. No es el recuerdo, no es el momento vivido, sino que se recuerda otra cosa que no es real. Entonces, al haber un conflicto respecto a este momento, es lo que hace que se altere en la mente. Por eso es que no es igual a lo sucedido. También habla sobre que los impulsos reprimidos, generalmente sexuales, generan traumas, que eso sí se ha hablado mucho.
Pero lo que más me pareció interesante es que esto genera malestar físico. Algo que se acumula tanto en la mente, que genera estrés y trauma al mismo tiempo, llega al punto de causar, no sé, dolores de cabeza o dolores musculares. Y algo que sí quise como aportar en esto, y de hecho fue como la razón por la cual mencioné este tema, es que mi mamá es masajista. Entonces, en muchas ocasiones llega un cliente y mami le está haciendo un masaje y tal vez, no sé, le está tocando el brazo de un punto y le dice, usted está pasando tal y tal situación. Y el cliente se queda como, sí, ¿cómo supo? Porque ella sabe mucho sobre eso. Entonces, me parece muy curioso porque incluso Freud lo menciona, que algo en la mente se manifiesta en el cuerpo. Y sí lo he visto mucho por mi mamá, porque he visto muchos clientes que les pasa exactamente lo mismo. Les hace un masaje, tienen un problema en el cuerpo, es un malestar físico, pero es generado en la mente. Y también lo que son malestares como tal, no recuerdos, sino malestares, no llegan a ser tan potentes como para convertirse en un sueño, manifestarse a través de un sueño, y ni para ir al inconsciente, sino que queda como en una parte distinta, queda presente, pero tampoco uno es capaz de recordarlo al 100%. Entonces queda como en un limbo, una especie de limbo mental. Y eso sería sobre el primer artículo. A mí me pareció muy completo. Lo único que le podría decir que le falta, de lo que carece, es que no profundizó en ese tema del malestar físico, que fue el que más me interesó. Entonces, por ahí, pero en realidad el artículo contiene bastante información y todo lo explica muy bien. Y de hecho, el artículo es una comparación con una obra que ahorita no me acuerdo el nombre, es como con una comparación con un cuento. Y también me llamó la atención porque es lo que yo quiero hacer de trabajo final, entonces también me sirvió de referencia. Eso, el primer artículo. Y el segundo artículo es también sobre el olvido y se llama El olvido. El artículo es de Graciela Cohan y este es más cortito. De hecho, algo que de un problema con el artículo es que es muy corto y es muy redundante, y entonces la información se vuelve difícil de discernir, pero aún así sí se logra entender. Y lo que habla es que los recuerdos, o sea, los recuerdos, sobre todo los infantiles, estos sí se manifiestan a través de sueños. De hecho, es como una continuación del otro artículo. Todo lo que se vive como en la infancia, tal vez cosas que uno no va a recordar fácilmente, como, no sé, el desayuno del día anterior o lo que hice la semana pasada, no se recuerdan fácilmente, pero sí se pueden manifestar en sueños. Luego, a lo que hace referencia es como en el ámbito médico, porque intentan buscar un análisis que permita superar como este bloqueo que ellos llaman la resistencia del recuerdo que generó un trauma. Entonces, lo que intenta el artículo es buscar, es un análisis de buscar la resistencia, qué es lo que la nutre, qué es lo que la causa, qué es lo que la mantiene ahí en la mente, por qué razón no se logra superar eso, esa resistencia, para superar el trauma. Y eso serían mis artículos. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguien que le quiere decir algo a la compañera? ¿No? ¿No? ¿Alguna opinión alrededor de los artículos que ella investigó? Se dedicó, como ella dice, a investigar el olvido, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? Sí, Muy bien. profe, en lo personal a mí me llamó mucho la atención por tal vez situaciones cercanas, entonces sí, como que le estoy haciendo mucho énfasis al olvido. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, yo voy a decir algo. Eh, Estaba leyendo hace unos días, preparando material, ¿no? Entonces me encontré que Freud una vez se perdió en Italia, ¿no? Se perdió en Italia porque se olvidó que estaba en Italia, ¿ah? Le empezó a hablar a todo el mundo en alemán y todo el mundo se le quedaba viendo, ¿no? Y ya de vuelta al hotel, todo frustrado porque nadie le hablaba, ¿verdad? Y dice, están hablando una lengua que no entiendo.
Entonces ya llegó al hotel, ¿no? Se identificó que tenía que llegar a un hotel. Llegó al hotel, se sentó y se puso a examinar qué fue lo que le había pasado. Y dice, claro, estoy en Italia. Por supuesto que nadie me entiende. Y también lo ajustó al hecho de que llevaban prácticamente italianos y alemanes guerreándose prácticamente todo el final del siglo XIX y los primeros 20 años del siglo XX. Eso es como un dato muy interesante, ¿no? Usted se puede olvidar incluso en qué país está, en qué lugar está. ¿Y por qué? Porque no quiere enfrentarse a la realidad de que la gente vive peleándose. Eh, Me parece también muy llamativo que unas el olvido o que el artículo que consultes unió el olvido con el malestar físico. ¿Sí? Obviamente el olvido es un dato neurótico y el malestar físico también es un dato neurótico. Concretamente sería una neurosis histérica, ¿sí? Que eran muy frecuentes a finales del siglo XIX. O sea, cómo es posible que la mente de tanta agresión que está viviendo, de tanta frustración conflictiva que está experimentando el aparato psíquico, de un momento a otro paraliza alguna parte de su cuerpo? Actualmente no es frecuente encontrar a una mujer, a un joven, que se quede catatónico, ¿no? O paralizado, que no puede caminar. En el siglo XIX y XVIII era muy frecuente. Tanto que Freud menciona que muchas veces se consideraban poseídos demoníacos, aquellos que se quedaban catatónicos, ¿no? O que tenían un dato histérico, o que eran epilépticos. Eh, Actualmente lo más frecuente es la persona que padece colitis ulcerosa, ¿no? Entonces, o colitis crónica, ¿no? Esos cuadros muchas veces son por antecedentes de frustraciones familiares, ¿no? O sea, tienen un esposo ogro, unos niños que se consideran el primer monumento y la octava maravilla de la humanidad. Entonces, todo eso junto, la pobre señora, además que vive una vida de opresión, ¿no? O sea, todo eso junto a la pobre señora se le va al estómago, a los intestinos, y para colmo de males, su esposo la quería una Barbie, ¿no? Y pero con la pobrecita hinchazón de la colitis, no es precisamente una Barbie, entonces se vuelve a acrecentar el ciclo de agresión que recibía y que se autodisciplinaba ella misma. Es muy triste esos cuadros, ¿no? O sea, bastante lamentable. Y uno vuelve al principio, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está detrás de la mente humana? ¿Qué es detrás, lo que vive detrás? ¿Por qué el olvido se manifiesta en agresión personal? Se manifiesta en deterioro corporal, en descuido corporal, el olvido de uno mismo, el olvido de un hombre, el olvido del ser que amas. Diferentes manifestaciones del olvido y siempre relacionadas con una experiencia vivida en sociedad y que se manifiesta como un trastorno neurótico. Puede tener recuperación, sí, o puede hacerse más conflictivo todavía, ¿no? Porque puede asociarse con otros cuadros. Por ejemplo, el cuadro amnésico, ¿no? Ya en el cuadro amnésico, en una psicosis amnésica, o sea, la persona se olvida de todo y podría incluso combinarse con manifestaciones de múltiple personalidad. Entonces no me puedo acordar de lo que he hecho porque fue Alberto el que lo hizo, no fue Hernán. Y puede ser que Alberto es consecuente con todo lo que está haciendo y es un pérfido total. Y Hernán no sabe nada de Alberto, ¿no? Entonces, es muy llamativo este tema. Muy, muy llamativo. Bueno, muy bien. Algo que le quieran decir a Sabrina, ¿no? Por 1.000.000 de euros, algo que le quieran decir a Sabrina. Eso. Profe, Ajá. incluso en un artículo menciona, estaba buscando, que Freud al tratar de recordar el nombre del pintor Signorelli, Ajá. solo recordaba Botticelli y Boltrafio. Sí, sí. Entonces se me hizo muy divertido porque justo lo usaron de explicación, entonces sí, ayudó mucho a entenderlo. Sí, claro, claro. Hay otra por ahí que dice, ¿dónde puse la estilográfica? ¿Dónde puse la estilográfica? Y la tenía en la mano, ¿no?
Eso es increíblemente patético, ¿eh? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿eh? ¿Dónde está el cubrebocas? ¿Dónde está el cubrebocas? No lo encuentro. Y lo descubro cuando me llevo la taza de café a la boca, ¿no? Estuvo siempre en la boca. ¿Dónde está el teléfono? ¿O dónde está el Los teléfono? lentes. Sí, sí. Ojalá que esté en silencio, además, ¿no? Uh, Oh, Dios. Oh, Dios. Bueno, muy bien. Ok, ¿quién sigue? Sabrina. Muy bien. Calificada. Ya todos están calificados. Sí, señorita Rachel. Adelante. Hola. Te oímos. Rachel, tienes el micrófono apagado. Eso, ahora sí. Bueno, lo que pasa es que no tiene sonido. No tiene buen sonido. Se oye muy bajo. ¿Se Ah, sigue yo creo. escuchando un poquito bajito? No, ahora sí se oye bien. Ahora sí. Ok. Sí que iba a compartir pantalla, pero no sé. No, tranquilidad. Tranquilidad. Bueno, Ajá. em, voy. Oye, profe, disculpe la tardanza. Ahí se ve. Tranquilidad. Ahí sí se ve. Creo que están viendo, bueno, están viendo mi foto de mi fondo de pantalla. Tranquilidad. Ignoren Entonces, mi fondo de pantalla. ok, Bueno, ahí está. te oímos. Bueno, este es el primer artículo que encontré y entonces habla sobre la influencia. Bueno, quiere establecer si la influencia de Freud ha disminuido a lo largo de los años en la psiquiatría y la psicología, ¿verdad? Entonces, bueno, en la introducción menciona varias personas como Einstein y Simon que consideran que las teorías freudianas son demasiado controversiales y están fuera de lugar y dicen que incluso retrasan los avances de la psicología 50 años y ni siquiera deberían ser enseñadas en las universidades, ¿verdad? Em, También se ha descubierto que la mayoría de los cursos sobre psicoanálisis no son enseñados o sea, en la carrera misma de psicología, sino que hay otras áreas como las humanidades o la historia que imparten muchos cursos sobre psicoanálisis y muestran más interés. Entonces, parte de las preguntas. Con la creciente literatura académica disminuyó el porcentaje de trabajos en psicología y psiquiatría y otras disciplinas que citen a Freud. Y entre las citas al trabajo de Freud ha disminuido el porcentaje de citas en psicología y psiquiatría a través de los años. Entonces, el autor utiliza la base de datos electrónica de Web of Science y busca trabajos que citan a Freud como maestro. Entonces, en los resultados se encuentra que disminuyó gradualmente en psicología las citaciones de Freud en un 3% a finales de 1950 y un 1% en 2010. Aumentó en cuanto a lo que es psicoanálisis en sí, las citaciones a Freud. En psiquiatría disminuyó entre 4 y 4.5% a finales de 1950 y en 0.5 a finales de en los 2010 por ahí. Y en otras áreas como las neurociencias y la neurología disminuyó también, pero en las humanidades y ciencias sociales se observó un aumento. Uh -huh. Entonces, el autor también dice que en este momento existen muchas revistas sobre psicoanálisis, a pesar de que, bueno, ha pasado cierto tiempo desde que Freud tuvo como su época de auge, pero aún continúa siendo relevante el psicoanálisis. Y dice que cada año la cantidad de artículos que citan a Freud son entre el 10 y 30% en la totalidad de la literatura de psicoanálisis.
Y en conclusión, bueno, se encontró una disminución en la tendencia a citar a Freud en psicología y psiquiatría y neurociencia, pero en las humanidades, literatura y economía, un aumento. Entonces, sí, esto me parece que, bueno, el autor nada más analiza lo que es la parte de, me parece que fue Estados Unidos, Alemania y otro país. Entonces, sí, no es como muy, o sea, no nos da un punto de vista tan, tan amplio de cómo es en otros lugares, por ejemplo. Pero siento que sí nos da una idea de tal vez ver que a pesar de las críticas de Freud, aún sigue siendo relevante su trabajo y aún se sigue analizando, aún existen revistas de psicoanálisis y, y pues ha sobrevivido, ¿saben? Entonces, eso me pareció interesante. Luego, en el segundo que encontré, habla sobre la influencia de Freud en la teoría de la personalidad em, y cómo ha influenciado otros personajes en estas áreas. Entonces, bueno, este artículo lo que quiere es mostrar la influencia del psicoanálisis en otros personajes como Anna Freud, Carl Jung y Otto Rank. Entonces, en la introducción hace una pequeña biografía sobre Freud, habla sobre sus comienzos, una explicación del ello, yo y super yo, y sobre los mecanismos de defensa de la psique, la represión, y habla muy general acerca de esto, no entra mucho en profundidad porque, bueno, no es el punto del artículo. Luego, menciona que en cuanto a Anna Freud, ella fue muy influenciada en cuanto a la psicología infantil, digamos, eso fue en lo que ella se enfocó, y ella estudiaba la relación entre el mundo exterior e interior de los niños, y su investigación demostró técnicas para tratar enfermedades causadas por disturbios y problemas de desarrollo en niños. Continuó el trabajo de Freud explicando a detalle cómo funcionaban los mecanismos de defensa, y ella fue quien expuso los términos mecanismo de defensa y represión al público. Entonces vemos cómo, pues ella continuó con ese trabajo y Freud tuvo gran influencia sobre ella. Luego, con Carl Jung, dice que a pesar de tener una amistad muy cercana, ellos se separaron debido a las ideas divergentes que tenían acerca de la personalidad y tenían diferentes ideas sobre la libido y cómo deben ser interpretados los sueños. Además, él hizo ciertas contribuciones a la psicología de la personalidad y al psicoanálisis. Y finalmente, Otto Rank tenía una estrecha relación con Freud y Freud era su mentor, pero toman caminos distintos cuando Otto desafía la teoría freudiana al publicar El trauma del nacimiento, donde él dice que, bueno, como se pueden imaginar, el nacimiento es como el trauma más grande que experimentamos las personas y pasamos como el resto de nuestra vida tratando de recuperarnos de ese trauma. También creía que la identidad se formaba por la cultura y el ambiente social. Además, criticó la interpretación de los sueños de Freud diciendo que no era psicología, sino terapia. Y estos son los links. Y listo, eso sería todo de este artículo. Me parece como, no sé, la gente piensa en psicoanálisis y solo se les ocurre Freud, pero vemos como Freud, siendo el padre del psicoanálisis, aún así habían muchísimos otros personas que continuaron con su trabajo, tenían ideas que chocaban contra los presupuestos de Freud. Entonces sí, me pareció bastante interesante eso. Bueno, muy bien. Yo Muy creo que bien. sí. No sé cómo dejar de compartir pantalla. Ah, ya. Sí, Muy bien, muy bien. me come la tecnología, profe. Somos dos. Es un milagro que yo no me electrocute. Muy bien. Es muy interesante eh, lo que has dicho, lo que has presentado. Sobre todo, decir, por ejemplo, que Anna Freud, la hija de Freud, fue una difusora de las ideas de su padre, ¿no? Era como la primera dialogante. O sea, cuando todos se van, cuando todos se enojan por alguna razón, además de que casi todos eran judíos, ¿verdad? Casi todos eran judíos. Entonces, entre ellos se tienen que ir por la guerra, pero también por las presiones que tienen uno contra otro. Jung era protestante, luterano, pero era también muy combativo, muy necio, muy terco.
Y por ahí se menciona una ruptura muy fuerte entre ellos, casi a nivel de lo físico, pero las ideas fundamentales de seguimiento al fundador, a Freud, siempre son muy importantes, ¿no? Ellos siempre respetaron algunos puntos de partida. Freud fue el que se opuso rotundamente a que algunos planteamientos fueran cuestionados, ¿no? Ante Jung se opone a que exista un inconsciente colectivo. O sea, es que solo imaginarlo es como muy fuerte, ¿no? O sea, ese inconsciente colectivo, ¿cómo se organiza? Genéticamente. El medio ambiente tipo Lamarck influencia, perdón, influencia sobre los genes, los cromosomas, y a partir de ahí hay una modificación del carácter. Suena muy raro, ¿no? O cómo se expresa el inconsciente colectivo. Hay una formación por símbolos, va a decir Jung, por arquetipos que se trasladan de generación en generación. Pero ¿cómo se traslada eso? La cultura, ¿qué arraigo tiene para que desde una cultura prehistórica hasta el día de hoy, un siga, un signo de siga, un guión con una flechita al final, sea motivo de sangre? O sea, cómo se hila eso tan fuerte? ¿No tendría más razón Freud de decir que es una percepción biológica fundada con una condición de aspiraciones afectivas frustradas? O sea, ¿qué es más plausible? Y por eso se pelearon, ¿no? Eh, el mecanismo de defensa es una teoría muy bonita, ¿no? Freud la esboza y su hija la desarrolla. Y sobre todo, su hija es más valiente, ¿no? Porque pasa a los niños, ¿no? Y empieza a hacer psicoanálisis con los niños. O sea, hasta los niños vienen traumados. Y como tú decías en otro rank, ¿no? El nacimiento es el primer origen del trauma. Yo cuando era muy pequeñito, perdón que me ponga de ejemplo, ¿no? Cuando vi en una película que al niñito recién nacido le daban un manotazo, ¿no? Dije, Dios, bienvenido al mundo, ¿no? O sea, con un manotazo. ¡pua! Y Kierkegaard dice, estamos arrojados al mundo, ¿no? Heidegger vuelve a reafirmar la idea de Kierkegaard. Ortega y Gasset vuelve a reafirmar la idea, venimos al mundo, pero no venimos completos. Nos estamos haciendo. Tenemos la vida, pero la vida la tenemos que hacer. Qué fuerte, ¿no? Sí, Marco, hola. Hola, profe. Hola. Quería preguntarle qué tal era la relación entre Freud y su hija. Ah, demasiado fuerte. ¿Eh? O sea, Sí, es que demasiado fuerte. O Freud sea, cumplía ajá. con lo que había escrito. O sea, como que seguía un patrón o intentaba cambiar ese patrón psicoanalítico de la No, actitud de los padres a los hijos. no, él trató de ser, yo creo, un padre correcto, ¿no? Entonces, en el sentido de que es un padre correcto, es un padre con valores morales, ¿no? Él admite que la hija le siente admiración y por eso lo sigue, ¿no? La hija fiel que siempre está con el padre, incluso en su vejez, ¿no? Es la que lo sostiene junto con el médico Swill, es el que, los dos últimos que están cercanos a él. Entonces, es una afiliación real, ¿no? La hija es prácticamente la heredera de toda la obra. Es la que faculta, ojo, es la que faculta a que exista una edición ya definitiva en los años 50 en alemán sobre la obra de Freud. La que se hizo en 1930 hasta 1933, a Freud le sacaba de quicio, a mí también. O sea, solo de ratas por todas partes, Dios mío. Solo la interpretación de los sueños, 3000 no sé cuántas erratas. O sea, qué desesperación. Y, y la hija se empeñó, ¿no? Se buscó a un antiguo editor que estudió psicoanálisis con Freud, que fue tratado por Freud, Stracy, ¿no? Para editar una obra, la que ustedes tienen en edición de Amor Rorto, ¿no? Esa obra es fruto de la tenacidad de la hija de Freud. O sea, era una chica muy atenta a lo que su padre decía y que corrigió algunas teorías de su padre, por ejemplo esa, hay que estudiar a los niños. Efectivamente, ¿qué es lo que más a los niños les afecta? Y resulta que es la formación educativa, no es la relación con su familia. La familia afecta, ¿no? Pero afecta mucho el maestro que se llega a tener. En el caso de la hija de Freud, el maestro fue Freud. Él enseñó,
junto con la esposa le enseñaron el alfabeto, hablar, las matemáticas. Bueno, que tampoco en la época se esperaba que fueran al colegio, ¿no? Las mujeres. Edith Stein es de la misma época, pero es judía, muy valiente, quiere estudiar, quiere ir a la universidad, prácticamente renuncia a la vida en familia. Eran caracteres de la época. Entonces yo te diría, bueno, la predicación del complejo de Edipo es que el padre tiene que entender que es una figura admirada por su hija. Pero hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Hay unos límites morales. No va a ser como los intérpretes ingleses que dicen, padre, ten relaciones con tu hija. No, 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 no llega al incesto, ¿no? El incesto es un resabio de una cultura prehistórica, ¿no? Entonces hay una condescendencia con la hija, una comprensión. La hija era el motivo de vida de él, ¿no? O sea, vende todas sus artes para poder sacar a su hija hacia Inglaterra, ¿no? Eso es muy impactante. Muy bien. ¿Qué más? Profe, qué curioso ver la idea de cómo se tenía un poco de rechazo a la educación como institución, ¿verdad? Claro. Porque es que lo digo porque ahora, ayer estaba leyendo una carta de Unamuno que le envió a su amigo 3 días antes de casarse con Conchita y digamos, expresa su ilusión de padre y él dice que no va a mandar a sus hijos nunca a una escuela, que él va a enseñarles todo lo que sepa y lo que no sepa, Ajá. porque los profesores son tipos que están obligados a cuidar hijos que no son suyos o si no eran los, los sacerdotes que les tenían prohibido tener unos. Entonces, ahí también está como la relación digamos, de la educación común, que sigue siendo muy deficiente, pero ahora tenemos la visión completamente inversa de eso y que tenemos la idea más bien de que la educación es como la panacea, pero quería apuntar a eso que usted hizo el comentario. Muy bien, yo diría algunas observaciones. Me parece muy buena tu observación. Yo diría esto. Primero, imagínate la educación del siglo XIX en Europa en general. En España era catastrófica. Unamuno la retrata muy bien. O era de maestros muy deficientemente preparados que tenían un manual, ¿no? Un librillo, se dice en España, un librillo, y que te recitaban el librillo. Y si ellos lo habían dicho, si ellos perdón, lo habían escrito, había que decirlo al pie de la letra, sin fallar. ¿Cómo es posible que un librito, como es, ustedes lo han leído tal vez, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que es una historia de un burriquito, ¿no? Vaya a terminar siendo en manos de las religiosas españolas en un libro de dictado? Qué atrocidad, ¿no? O sea, un libro para la diversión dibujado con conejitos, flores y el burrito andando. Le quitan los dibujos, le quitan todo y lo obligan a hacer libro de texto. Primera atrocidad, ¿no? Luego los curas españoles, también muy tradicionalistas, ¿eh? Creían que por ser curas eran los que tenían que enseñar. Y sí, era la mejor educación que se recibió en España en ese momento, la religiosa, la daba por curas, pero a base de muchos tormentos, ¿no? Aprender griego o latín sin fallar, aprenderse de memoria los libros, de memoria, sin fallar. Y si vamos a Alemania, pero Alemania estaba dividida. Una parte es propiamente judía, muy memorista, muy de métodos al pie de la letra, muy de investigaciones, muy de adivinar el carácter a su profesor. Ana Frank incluso lo menciona en su diario, ¿no? Los maestros son seres atípicos, les cambia el carácter a cada tiempo, ¿no? Hay cada loco dando clases. Tiene razón Ana Frank, en ese momento, ¿no? Esa era la tónica. Y algunos pensadores, como Herbart, que eran revolucionarios, o Froebel, su amigo, ¿no? Pestalozzi también. Eduquemos al niño desde antes, jugando, nada de libros. El libro cuando el niño quiera tenerlo a su mano. Y nada de llevarlo a la universidad. El niño puede estar inclinado hacia un oficio. Messi está inclinado a patear una pelota y lo hace muy bien. Y él mismo lo confesó.
Yo no puedo la matemática, a mí me gusta patear una pelota. Y claro, si eres feliz con eso. Alemania previó eso y ya a finales del siglo XIX abrió los policlínicos, instituciones casi superiores a una universidad, donde aprendes un oficio para ganarte un equivalente costarricense a 1 millón de colones. Eso se quiso poner en Costa Rica. Y la gente, porque tiene otro esquema mental, porque no entiende que es un policlínico, porque no entiende que es un oficio, casi mata al ministro de Educación en ese momento. Eh, qué raro, pero también tiene una explicación, porque hoy la educación es como el resorte que agarran los padres para que sus hijos se eduquen. Es monstruoso, seguro lo que voy a decir, ¿verdad? Pero es lo real. Es que los padres parece que no quieren ser padres. Están muy ocupados trabajando. Entonces relegan su actividad educativa, su actividad de formación humana, de valores morales, como esperaba Freud y la hija de Freud, la delega a la escuela, al colegio, incluso a la universidad. Y si se puede, a los medios de comunicación. ¿Dónde aprenden los niños sexualidad? O sea, ¿cómo es posible que en nuestros días las niñas de 9 años, a los 9 años empiezan a tener actividad sexual? A los 10 años tienen un embarazo no deseado. Y los padres nuditos no quieren saber que existe la internet, que existe el porno por internet, por el bendito teléfono celular y ese cuentómetro seguro, no sé cómo hacen, y calladitos, porque su hija no puede estar en eso, su hijo tampoco. Hemos desplazado la educación responsable tirándola para que otros la hagan. Y si los otros no la hacen, entonces la pregunta se las hago yo ahora a ustedes como en pelota, ¿no? Así como en cascada. Y si esos hijos que están mal educados crecen al lado, tienen hijos, y esos hijos crecen al lado de sus hijos, Dios ayúdenos, ¿no? Así es que será necesario enclaustrarse en una casa para no salir. Pero yo también sigo con el pensamiento de Freud, con el pensamiento alemán. ¿No sería mejor a veces educar el padre responsable a su propio hijo? El padre bien instruye a su propio hijo, que le enseñe matemática, física, ciencias, el alfabeto. A mí mi padre me enseñó el alfabeto. Mi abuelo me enseñó a multiplicar y a contar y el reloj. Y mi abuelo nada más llegó hasta tercer año de escuela. Y sabía contar rápidamente, mentalmente. ¿No sería mejor que los padres dieran esa educación? No sé. Son reflexiones, Adrián, precisamente a partir de la educación que Ana Freud pensó. Profe, casualmente lo mismo que usted menciona, Unamuno se lo reprocha ahí a su amigo y le Ajá, dice que padre no es, o que más bien no sería uno padre si lanzara al hijo a esa pésima educación y a un mundo que desconoce por completo. claro, Quién ¿verdad? sabe si él crió a todos sus hijos, si enseñó a todos sus hijos, porque me parece que tuvo como 6 o una cosa así, Sí, sí, pero, pero sí, eso mismo lo dice él, pero ya sí, entiendo pues también el contexto pues, de la pésima educación memorística, bueno, y horrible. demás, que sí, yo pues, por ejemplo, algunas novelas del siglo XIX ve muy bien la idea de que eran muy pocas personas las que tenían una educación personalizada y de institutriz, por ejemplo. Sí, exactamente. Ujú. Y que era carísimo, ¿eh? Era educación de clase, ¿no? Y además habían como un estereotipo raro, ¿no? Ay, Dios. Entonces la mujer de bien, que se decía la muchacha buena, ¿no? Para ponerlo en costarricense. Entonces en España le compraban libritos pequeños. Bueno, ese es un librito tipo español de la época de 1863, ¿verdad? Le compraban este tipo de libritos los padres a sus hijas y las hijas lo leían y lo ponían así sobre sus manos, ¿no? No sé si se ve bien lo que estoy haciendo. Lo ponían así sobre sus manos y hacían así. Y no leían más de 3 páginas por día, ¿no? Pero eso era como una especie de, no sé, de plus, ¿no?
ser una muchacha instruida. En serio, Rachel. Es una especie de plus, ¿no? Y yo me acuerdo porque mi abuela más o menos hacía eso, ¿no? Y eran muy sencillos, no habían llegado mucho a estudiar. Sabía muy bien las cosas, con una educación muy formal, tipo tiránica, pero tenían ese estirillo así. Oh, qué hermoso. Oh, qué sublime. ¿No? Tanto que llegaba a desesperar a algunos, ¿no? Entonces decían, sí, los que leen poesía. Sí, los que leen filosofía. ¿No? Ay, Jesús. Bueno, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Quién sigue? ¿Quién se anima? Eso. Por 1.000.000 de euros. A ver, ¿quién sigue? Están muy tímidos. ¿O quieren hacerlo mejor la próxima semana? Bueno. Rocío, Sebastián, Dylan, Sharon, Mariana, Jael, María, César, Arturo. Bueno, ¿cuántos estamos, ¿Cuántos somos? 15. Han participado 5 nada más. Bueno, no sé. Si quieren lo dejamos para dentro de 7 días. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces dejamos para dentro de 7 días. Si va a haber una fila, una guerra, yo quiero participar primero. Yo quiero participar después. Pero bueno, está bien. Cada uno a su aire y ahí despacio, que la vida es corta. Entonces, avisos. Recuerden que la entrega del segundo trabajito está para el miércoles de la semana entrante. A lo largo de la semana entrante, ¿no? O sea, de miércoles, a lo largo de ese miércoles. Y luego, avisarles también que hoy grabé 5 vídeos. Hoy grabé 5 vídeos. Pero probablemente en la madrugada voy a grabar más. Descubrí que es más fácil grabar en la madrugada, que la mañana con suerte le caigo encima al proceso de grabaciones de la U. Entonces lo voy a grabar en la madrugada y ya probablemente a partir de mañana los muchachos que nos ayudan muy gentilmente los van a trepar para que ustedes los puedan ver, ¿no? Y pues yo les voy a avisar o ellos mismos les van a avisar. Entonces eso. Son temas muy cortitos, atinentes a el trabajo número 2 o atinentes a posibles temas que ustedes me hayan dicho que quieren investigar. Hay sobre los sueños, hay sobre el olvido, quiero hacer uno. Sí, ¿qué dices, Jordan o Jordán? Dime, ¿qué pasó? Bueno, hay sobre todos los diferentes temas. Entonces, si me dicen qué quieren, yo los hago y con mucho gusto les ayudo, ¿no? Es un adelantillo, una orientación. Bien, los que quieran quedarse hablando un momentito. Profe, Sí, señorita. de hecho, eso le iba a decir que mi tema no lo he visto en los videos cortos. No, tuyo era el olvido. No, Ay, Dios, espérate. era algo ¿Cuál es? relacionado con las palabras. Ah, las palabras. Muy bien. Ajá. Los lapsus, Ah, el no, error de las palabras. creo que O sí, por confundir el una tema palabra que por te he otra. dicho. Error de palabras. Muy bien. Muy bien. No, eso lo voy a empezar. Eso los empiezo a hacer, a programar esta noche, ¿no? Entonces, el olvido del sueño, como es un montón lo que se puede hacer sobre el sueño, creo que son 4 o 5 los que tengo planeados. El error de las palabras, el olvido, no sé si los mecanismos de defensa, puede ser la ambivalencia del amor, si es que a alguien le interesa. Pero díganme, mándenme un mensaje de cual quisieran y yo con mucho gusto y les oriento un poquito haciendo uno de esos. Bueno, muy bien. O Profe, sobre el... Sí, señorita. perdón, otra duda. Ajá. Si quiero hacer como usar, por ejemplo, dos temas de dos videos, ¿se puede? Sí, claro, siempre y cuando tenga alguna relación. En Freud tiene todo relación, ¿no? Es un Ajá. pensamiento donde todo confluye, ¿no? Muy complejo. Por eso hay un conflicto, ¿no? El conflicto está aquí en la cabeza. Todo puede unirse, ¿no? En Freud. Todo. Sí, porque como lo mío es comparación, siento que, bueno, escuché tres cosas que sí funcionarían perfectamente como Excelente. tema. Ajá, muy bien. Eso.
Es decir, todo funciona porque todo se origina en el mismo aparato psíquico, ¿no? Es un milagro que nos entendamos los seres humanos. La guerra y la muerte, quería ser uno de la guerra y la muerte. O la guerra en Einstein y Freud, pero no sé si ya quedó muy claro con lo que dije antes. Pero bueno, ahí ustedes me dicen, ¿no? Bueno, por ahí les estoy haciendo una pilita, ¿ya? De videos cortos y tal vez algunas cosas escritas, pero muy puntuales, ¿no? Muy puntuales, porque los vídeos prácticamente lo dicen todo, o creo yo. Es mucho más rápido hablar que estar escribiendo, ¿no? Aunque escribo bastante rápido también, pero bueno. Entonces, ahí ustedes me dicen lo que necesiten, ¿eh? Siéntanse en libertad. Entonces, tener atención a eso. Y recordar que el miércoles de la próxima semana es para entregar el trabajo número 2. Si alguno de los que están viendo este vídeo, ¿no? No, pues esta conferencia de hoy, esta clase, todavía no ha entregado su trabajo número 1, por favor, no duden en enviármelo, ¿no? Yo no, yo no mato, ¿no? Yo no muerdo. Y prefiero ser un profesor como ustedes que ser un mal profesor, ¿no? Es más fácil causar el daño que causar el bien. Yo quiero ser un buen profesor. Y que ustedes se enamoren de aprender y de tal, ¿no? Eso es lo que quiero, ¿no? Que se enamoren de aprender y de leer a Freud, ¿no? Y que no crean en la exactitud, ¿no? ¿Mm? Bueno, muy bien, chicos, entonces, hasta la próxima. Y los que se quieren quedar a charlar dentro de un ratito, pues quédense, ¿no? Chao, Verónica, chao a todos. Chao, profe, Un muchas gusto. gracias. Hasta luego, profe, No, que le vaya muy gracias a bien. ti, Sabrina. Gracias, profe. Gracias, Dylan. Igualmente a ustedes. Gracias. Ah, profe, gracias. Bueno, Linda noche, gracias. bueno, igualmente, Rochelle. Bien. Jordan, por 1 millón de euros. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué te puedo ayudar? Hola. No, no te escucho, estás apagado. Tienes el sonido apagado. Dios, no te oigo. Tampoco. O sea, definitivamente tienes el micrófono apagado. ¿Mm? Eso creo que lo controlas tú. Yo no tengo control. No. Ay, qué mal, sí. Bueno, no temas. Escríbeme, si no, al correo o ponme un mensaje, ¿no? Raro, ¿eh? Y es que yo estoy seguro que yo acá, pues nada, ¿no? Yo creo que es que como ya se desconectó, pues nada, que nos desconectaron. Perfecto, Jordan, para servir. Bueno, entonces Adrián, Jordan, muchas Profe, gracias. Ajá, yo soy yo. solo quería consultarle algo. ¿Me Sí. puedo encontrar mi trabajo? Yo creo que no, Adrián, eso es lo que te iba a decir. Lo tengo aquí como, sí hablé contigo, pero que no me llegó. O no lo, ¿cómo lo mandaste? ¿Con qué formato? Como usted lo pidió, Así, trabajo adjunto, algo así, pero yo lo sí. envié, ¿se acuerda que yo lo envié 2 o 3 días antes, o 4 días antes? Porque yo pensé que era el sábado que lo entregábamos y era hasta el miércoles o martes. Ok, entonces tú lo entregaste mucho antes. Sí, Entonces me yo lo voy entregué. abajo, sí, porque yo pongo el localizador y no me da nada. Entonces me voy a ir así hasta el Pero si 3 días quieres se lo antes. puedo enviar otra vez. Ah, excelente, Adrián. Muchísimas gracias, Sí. ¿eh? Profe, le voy a hacer una Excelente. consulta. Sí, Freud trata de alguna forma el tiempo. esa es una buena pregunta, ¿sabes? Es Yo, que estoy leyendo La montaña mágica ah, y bueno, es un tema fundamental y yo sé que Thomas Mann de alguna forma estoy influido por Freud, sí, pero no logro ubicar bien el asunto, porque sé que hay un texto ateniente de Thomas Mann a esto, sí. que habla Ujú. del psicoanálisis en específico, pero quería saber de buenas a primeras si había algún trato del tiempo específico en Freud, tal vez para Ajá. buscar el texto en la novela. Ajá, muy bien. Eh, Propiamente del tiempo, yo no recuerdo nada, ¿eh? Pero confieso que puedo estar equivocado, ¿no? No recuerdo nada específico. Sí hay de la cosmovisión, de cómo veo el mundo, igual que
que Einstein, ¿no? Igual que la montaña mágica de Mann, ¿no? Y Thomas Mann escribió Freud, su pensamiento, su vida y su pensamiento. No sé cómo se ha traducido, pero en alemán es Freud, su vida y su pensamiento. Y le hace un discurso elogioso a Freud cuando cumple 70 años, ¿verdad? Entonces, por ahí el nexo entre ellos era muy fuerte, Ah, pero sí, sí. muy, muy fuerte. Él es el que hace, como te digo, el discurso de 30 páginas en conmemoración a Freud, delante de todos, ¿verdad? Delante de toda la cultura intelectual alemana. Y se saca Thomas Mann una amenaza de Hitler, ¿no? Que ya estaba en el poder, ¿no? Porque está promocionando un alemán a, a un judío, ¿no? Y porque es una persona culta. Y espero que el Reich también sea culto. Profe, Entonces, una última consulta. ujú, ¿Usted conoce algún texto de Julián Marías que sea específico sobre el cristianismo? sí, hay uno que se llama, creo que es Aportes sobre el cristianismo. Es prácticamente de 1991 y es una conferencia que él dio alrededor de 1976, en la época de la transición española, y aún así la Iglesia Católica lo censuró. Curiosamente, en el año 90 es una editorial católica la que como que reivindica a Julián Marías y saca el texto, ¿no? Yo creo que yo lo tengo, pero no me acuerdo dónde, ¿verdad? Lo sacó Encuentro y luego lo sacó Rialp, ¿ah? Y se llama así, como Aportes del Cristianismo. Y utiliza bueno, Julián Marías era orteguiano, y utiliza una frase de la introducción, la interpretación de la historia de la humanidad, de Lecciones sobre la historia de la humanidad, de Ortega y Gasset, donde más o menos dice que el cristianismo tenía una filosofía. El cristianismo primitivo tenía una filosofía, pero cometió un error que fue contaminarse con la filosofía griega, que era una filosofía pagana. Entonces el cristianismo se paganizó helenizándose y perdió la fuerza filosófica que el cristianismo en sí mismo tiene. Eso lo sigue desarrollando como teoría Julián Marías, a partir, como digo, de esta frase de Ortega y Gasset. El libro se llama Aportes del Cristianismo. Yo he tratado de rastrearlo por internet, pero definitivamente no está como un PDF, o por lo menos yo no tengo acceso así directo a ese PDF. Pero sí, sí sé que existe y que se llama así. Y que fue una conferencia que se dio en los años 70. Eso es lo que te podría Ya decir. entiendo. Es que veo que tuvo muchas conferencias. Uy, Es, sí, fue un, claro. un ciclo de conferencias que él dio. Ujú. El Instituto Cervantes las subió, son varias. Yo las he guardado todas para ir tratando de escucharlas, Uy, qué bien. pero Ajá. son innumerables. Y Sí, una de esas tratan de Dios, creo que Dios como clave ausente de la historia. Otro ajá. habla de la ininteligibilidad de Dios, la imaginación de la vida perdurable, pero que, diga, uno, por lo menos a mí se me hace mucho más fácil leer las cosas y no escucharlas. Claro, por Entonces supuesto. quería saber si todos estos temas que di los trata también, Ajá. pues podrían estar en algún libro, pero es que yo veo que cuesta como mucho encontrar libros impresos de él. Bueno, sí. La revista de Occidente publicó hasta digamos, 10 tomos de la obra de él. Pero esa publicación se detiene en 1973, cuando la revista prácticamente entra en una nueva transición, justamente porque está cambiando la política. Entonces entra como una especie de anestesiamiento, diría yo, de vida inerte, y empieza a publicar solo algunos libros. Y ya libros tan voluminosos como eran las obras completas de Julián Marías, no. Entonces todos esos libros se publican a destiempo y en editoriales separadas, por ejemplo en Espasacalpe o en Encuentro, ¿verdad? Entonces en Atlantis, entonces es como muy disímil, como muy imposible perseguir una obra así. Y hasta donde yo creo, las conferencias no han sido publicadas. Aparecen en internet, aparecieron alguna vez en internet, pero así como fáciles de descargar, ¿no? Y de imprimir, no, no aparecen, no las he visto yo, ¿no? Pero voy a escribir a la revista Occidente. Les voy a decir Sí, que lo hagan, ¿no? esas conferencias que le digo,
son muy variadas y por eso yo le he preguntado de Unamuno también, porque yo sé que hay un libro sobre Unamuno y Sí, habla del método de conocimiento de Unamuno, que me gustó mucho esa conferencia en donde prima la imaginación, de ahí ujú, sus novelas, claro, que su método de conocimiento va a ser la imaginación, porque de alguna forma ve que la razón lo que hace es fijar y, y congelar las cosas cuando la vida más bien es cambio. Entonces, y no sé, me ha interesado bastante eso y estoy tratando también de leer algunas obras de Unamuno, pero quisiera hacerlo con el libro de Julián Marías. Julia Marías. Sí, bueno, yo voy a ver cómo hago y voy a sacarle una copia. Yo tengo prácticamente hasta el tomo 10 de Julián Marías, pero voy a tratar de sacarle una copia. Es voluminoso, y ahí veo cómo te la facilito, ¿no? Tal vez ahorita espero yo, que nos reincorporemos, puedes tener el libro ya en físico, ¿no? Eh, muy bien. Es un tema apasionante. Y ese libro ganó un premio, ¿no? El mejor análisis del pensamiento de Julián Marías, ¿no? Frente a otros libros de París y otra gente, de Ferreter Mora. Ese libro ganó un premio. Entonces, es muy interesante, muy interesante, muy dedicado. Bueno, chicos, Bueno, profesor, sería, yo creo, muchísimas gracias por las Profe, aclaraciones. ahora sí se me escucha. ahora sí te escucho, Jordan. Bueno, dime. Bien, Eso. bien, bien. Es que entré y volví, me salí y volví a entrar, la verdad, a la Ah, reunión. eso. Bueno, Ok, profe, bueno, primero que nada, pura vida. eso. Mis preguntas son como 3 y 4, la verdad. Creo que A son ver. sencillas de responder. Vea, es que yo me pasé hace como 2 semanas de casa Ajá. y duraron una semana pasándome el internet también. Entonces, No. yo no entré la semana antepasada, digamos, porque yo me pasé el lunes Ajá. de la semana antepasada y la semana pasada tampoco logré entrar porque me pusieron el internet hasta ayer me lo pusieron, digamos. Sí, hombre. Ajá. Sí. Entonces, ya hasta hoy vi el correo El de segundo trabajo. ajá, Ajá. sí. Entonces yo quería decirle que si me podía dar tiempo por lo menos hasta pasado mañana o Sí, no, no mañana. hay problema. No hay problema. Dejémoslo para el día en 8. Bueno, Ok. el segundo trabajo está para la próxima semana, chicos. No Sí, para es esto. que como, sí, es que Ajá. como en el correo decía a lo largo del martes 16, No, no, entonces yo estaba como, no, déjalo para el viernes de la próxima semana. Así sí, yo tienes más pienso hablar tiempo. sobre el tabú de la virginidad, no importa, sí, eso sí. Me parece excelente. Sí, Sí. realmente es algo que yo Ajá. lo he vivido y he tenido como conflictos internos conmigo mismo porque también sé que es algo que no debería tener. Entonces yo dije, Ujú. este es el tema que quiero hablar porque también Excelente. creo que me va a ayudar bastante para mí. Muy bien. Ok, Muy bien. el trabajo final, bueno, para el trabajo final yo quería hacer como una relación de los sueños, de los arquetipos de los sueños de Jung y de Freud. A ver si hay una relación entre ellos, porque Ajá. sinceramente yo me interesé mucho en el psicoanálisis y así en estas cosas, en estos temas, por Jung, porque yo conocí a Jung por el libro Demian, que era el Ajá. mentor de Hernán Hesse, algo así. Sí, muy bien. Entonces, entonces yo conocí y fui adentrándome en ese tema. Ya conocía a Freud, pero no era como que muy, yo conocía mucho. Ahora ya sí conozco a Freud y yo, uff. Ujú. Entonces me gustaría más que nada hacer una relación de los sueños y ver en qué puntos tal vez tienen ellos. eh, Coincidencias y discrepancias. ajá, Me, correcto. me parece, sí, sí, y te va a iluminar y te va a ayudar. Sí, sí, claro. Ujú, Yo creo que el primer punto de partida es la coincidencia de que son, pues, inconscientes, ¿no? La ujú. trama está en el inconsciente, ¿no? Sí, O sea, desde ahí. Ujú. Sí, ujú, bueno, entonces ese quería ser mi parte del trabajo, o sea, para el trabajo final. me parece Entonces, muy bien. bueno, ok, perfecto. Y lo de la lectura activa, bueno, lo que están haciendo mis compañeros hoy, Ajá. eh, eso quería hablarlo también un poco sobre los sueños, no sé si también, para tenerlo Sí, también, sí, claro, tenerlo de la mano con el trabajo final. por supuesto, eso es bastante inteligente y te ayuda mucho, ¿no? O sea, Ujú. buscar artículos que vengan a reforzar tu trabajo final. Excelente. Ok, sí, sí, Ujú. sí. Y bueno, eso me imagino que es para la próxima semana ya, para Sí, que uno ujú. tiene.
Bueno, Bueno, aquí, la lectura activa sí es para la próxima semana. ok, sí. Ujú. Bueno, entonces, bueno, como aquí dice que no hay necesario material extra o parte de exposición, pero no importa si yo pongo una presentación ahí como pequeña, nada más. Claro, claro, sí, no hay problema. Ok. Sí, bueno, y otra pregunta ya así como por aparte de los trabajos. Ujú. Bueno, yo para el próximo año quiero como seguir llevando como temas así parecidos, la verdad. Ujú. Quería saber como qué clase podría también, porque ahorita tengo como tiempo así y Ajá. quería saber como qué clases puedo llevar, porque sinceramente yo quiero llevar como psicología por el psicoanálisis de una carrera secundaria, algo así. Ujú. Entonces, no sé qué me ayudaría para seguir reforzando, digamos, este conocimiento o algo así. Bueno, yo diría, sí, 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 bueno, vamos a ver. A nivel de filosofía es muy difícil establecer un curso relacionado con el psicoanálisis, ¿no? Pero Ujú, sí podría recibir, tal vez, cursos de autores que han estudiado el psicoanálisis. ¿M? En la escuela de filología, hasta donde yo sé, filología española, había la tendencia a explicar los cursos de mitología griega a partir de el estudio del inconsciente de Jung, ¿verdad? Los símbolos, los arquetipos de Jung. ajá. Pero depende del profesor. Peggy von Meister sí lo hacía, ¿no? Pero yo no sé si los últimos profesores siguen la misma corriente. Tendrías que averiguarlo, ¿no? Ujú. Pero yo te diría, bueno, si no es por cursos, puede ser por literatura, ¿no? Es más fácil por literatura, ¿no? Sí, también. Sí, es que, ¿Verdad? bueno, yo tengo aquí varios libros bueno, tengo 2 libros de Jung, que era, bueno, es que no me acuerdo cómo se llama, Complejos y el Inconsciente, que este me va a servir Ajá. para el trabajo. Ujú. Tengo arquetipos, ¿cómo era que se llama? Ay, es que no, ese sí lo tengo por allá. Tranquilo. Los arquetipos y algo así era, algo así, sí, los arquetipos. Oye, no te preocupes. Sí, o sea, hacerlo por literatura, ¿no? Porque no necesariamente en un curso, vas a encontrar primero los cursos y Ajá. luego no necesariamente lo que tú quieres de los cursos, ¿no? Es como una tarea así casi a veces imposible, ¿no? Entonces yo diría que tú mismo, con mucha disciplina, te vayas cultivando, ¿no? Vayas frecuentando por manera autodidáctica. Yo con mucho gusto incluso te podría ayudar o consultar. Nos Ujú, podríamos reunir a veces a conversar algo. eh, pero que sigas con tu propia disciplina, ¿no? Con tus propias inquietudes. Un libro te puede despertar inquietudes para llegar a otro libro. Y eso es una formación, ¿no? ujú. Y la Sí, única bueno, desventaja, ¿verdad? ajá. La única desventaja es que no te dan un título. Pero a Ujú. veces la satisfacción es más fuerte que encontrar un título, ¿no? Sí, sí, eso sí. ¿Verdad? Sí, tiene razón. Sí, el que tengo ya me acordé cómo es que se llama. Es que no me acordaba. Los Ajá. arquetipos y el inconsciente colectivo Ah, sí, muy bien. de, Ujú. de Jung. Sí, sí, definitivamente ahí los arquetipos rompieron con Freud y el Ujú, inconsciente colectivo también, así la doble ruptura, ¿no? ujú. Sí, y es muy interesante que cómo los dos, que Jung a pesar de todo le tenía mucho respeto a Freud Sí, y los dos estaban como que tristes por la amistad perdida. claro, exactamente, ¿verdad? Sí, Ujú. ajá, Muy sí. interesante, la verdad. Bueno, Sí. profe, sería. Bueno, muy Muchísimas bien. gracias. Con Ahí mucho gusto, disculpe por darle Jordan. su tiempo. No, hombre, para nada, para servir. Bueno, Muchas gracias. Hasta no, gracias luego. a ti. Hasta luego. Buen día. Buenas noches. Igualmente. Buenas Bueno, noches. buenas noches.